Póngase de pie un minuto, hermanos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel con nosotros. Gracias, Señor, por todo este tiempo que tú nos has dado. Gracias por este día, Señor, por esta mañana, por cada persona, Señor, que está en medio de nosotros. Gracias por aquellos que nos visitan en esta mañana. Gracias por todo, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes en esta hora. Dios mío, que tu palabra, Señor, penetre, Señor, en nuestros corazones y que tú, Señor, permita, Señor, que no solamente la recibamos, Señor, sino que, Dios mío, tú nos ayudes a ponerla por práctica. Gracias por todo este tiempo, Señor. Gracias por estas semanas, Señor, que tú nos has permitido, Señor, hablar acerca del tema de la oración. Gracias, Señor. Dios mío, en tus manos ponemos esta mañana todo lo que vamos a hacer y especialmente, Señor, ahora que, Dios mío, vamos a hablar de tu palabra. Ayúdanos, Padre. Permite que en esta hora nadie se distraiga. Señor, que todos podamos estar concentrados en lo que tú vas a hablarnos en esta mañana. Yo sé que es algo muy delicado, Señor, que en esta mañana tú vas a hablar a nuestras vidas. Y Dios mío, te pido, Señor, que podamos tener un corazón, una mente, Señor, abierta y con una expectativa, Señor, de lo que tú vas a hacer en nosotros. Padre, gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este día, hermanos, vamos a concluir nuestra serie 40 días de oración. Hermanos, hemos pasado más de un mes hablando acerca de la oración. Yo creo, hermanos, que no hay un tema más, bueno, hay muchos temas en la Biblia que podemos hablar, pero este es un tema, es crucial, es importante, el tema de la oración. De hecho, la palabra de Dios dice que muchas cosas que el Señor Jesús hizo y aún mayores, dice, harán ustedes. Mayores haremos. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo la vamos a hacer? Bueno, es a través de la oración, sencillamente. Y en estas semanas, hermanos, hemos hablado acerca de cómo nosotros podemos tener una vida de oración más ferviente. Por lo regular, hermanos, cuando se habla de la oración, se dicen muchas cosas, ¿verdad? Se dice, por ejemplo, que pues muchos no le entran a la oración. Podemos hacer muchas cosas, por eso es que cuando hay tal vez un concierto de música y todo, la gente llena los estadios, llena los lugares, pero cuando se invita a orar, muy poca gente llega a la oración. Yo creo que tenemos un concepto no muy pues favorable acerca de la oración. Y en estas semanas, hermanos, la idea es que nosotros veamos la oración como algo agradable, como lo que realmente es. Y que la vida de oración tuya y mía pueda ser mucho más dinámica, mucho más alegre. Entonces, para eso, hermanos, hablamos de muchas cosas. Por ejemplo, cuando tratamos con el Padre Nuestro, y eso lo vimos en grupos pequeños, vimos 10 maneras, o sea, dijimos que el Padre Nuestro es como un camino de 10 pasos para llegar a Dios. Y si usted se recuerda, hermanos, y si usted ora esos 10 pasos, Padre Nuestro que estás en los cielos, la oración de conexión, ¿verdad? Inmediatamente usted se acuerda de que Dios es un Dios bueno, de que es su Padre, es un Padre consistente, es un Padre que no cambia. Y usted puede muchas cosas solamente en esa frase. Luego, santificado sea tu nombre, la oración de enfoque, o sea, usted se desenfoca de sus problemas y se enfoca en la grandeza de Dios. Y hemos aprendido a orar los nombres de Dios.
y cada uno de sus nombres representa algo de su carácter. Señor, tú eres Jehová, Jireh, mi proveedor. Tú eres, Señor, mi sanador. Tú eres mi paz. Tú eres el Shaddai. Entonces, sencillamente ahí, hermanos, luego después, venga tu reino, la oración de cooperación. Otros cooperamos, queremos cooperar con tu reino en este día. Ayúdanos, Señor, a ponernos debajo de tu voluntad. Y así, hermanos, fueron 10 pasos que si usted, hermanos, en su oración en la casa o las oraciones aquí en la iglesia lo hace, va a ver que va a abarcar mucho tiempo orando. O sea, es algo tremendo, es algo, una manera totalmente diferente, revolucionaria de orar. Y luego después, hermanos, hablamos acerca de cómo podemos orar con las manos, ¿se acuerdan? Y ahí en sus libros, ahí está, hermanos, eso. Pero si usted lo practica, por ejemplo, pone sus manos así. Este dedo oramos por los que están más cerca de nuestro corazón, por nuestra familia, por nuestros amigos. Luego el siguiente dedo, oramos, ¿por quiénes? ¿Se acuerdan, hermanos? Por aquellos que nos dirigen, ¿verdad? Por aquellos que nos aconsejan, por los pastores, maestros. Y luego después, este dedo, ahí oramos por las autoridades, nuestras autoridades, los que están en autoridad. Nuestro deber es orar por ellos. Y luego después, con este dedo que dijimos que es el de los más débiles, oramos por los enfermos, por los pobres, por los niños, por los necesitados. Y hermanos, solamente haciendo esto, y luego este dedito pues es nosotros, ¿verdad? Y oramos por nosotros. Solamente haciendo esto, hermanos, usted tiene mucho. Otro día, fíjese, yo estaba orando acá y pasé como más de 1 hora solamente orando de esa manera. O sea, primeramente el Padre Nuestro, luego después, Señora, verá, por lo que están cerca de mí, Señor, bendice a mi hijo, bendice a mis nietos, bendice a mi esposa. O sea que ahí está. Luego después, Señor, bendice a aquellos que me instruyen. Y me acuerdo de muchos mentores que yo he tenido en la vida, gente que ha sido de bendición para mí, bendícelos, Señor. Y luego después por las autoridades, luego después por los enfermos. Y ahí me acordé de todos los enfermos aquí en la iglesia y gente que conocemos. Y luego después con esta mano oramos ¿verdad? Por otros, por las personas. Luego por quiénes oramos. Y luego por qué oramos. Y veamos otra vez al primer dedo y oramos por cómo está mi relación contigo. ¿Cómo estoy contigo, Señor? Luego después, mis prioridades. ¿Cómo están mis prioridades, Señor? Luego mi influencia. ¿Qué influencia puedo tener este día? Y luego mis relaciones. ¿Cómo están mis relaciones? Y luego después necesidades personales. Y luego después, hermanos, fíjense, usted puede hacer, por decir así, un plan así, donde usted ora al Padre Nuestro, luego después ve las manos y ora de acuerdo a esto, y luego después se acuerda que hubo un tema donde hablamos acerca de orar en 5 dimensiones, ¿se acuerda? Dijimos que oramos en una dimensión pasada. Señor, gracias por lo que tú hiciste en el pasado, me perdonaste, llevaste mi pecado en la cruz del Calvario, Señor, me levantaste. Luego después doy una mirada hacia arriba y oro entonces por mis necesidades que tengo ahora y clamo, le digo, Abba, Padre, y le pongo mis peticiones. Y luego doy una mirada hacia adentro, a Cristo viviendo en mí, y le digo, Señor, cámbiame. Señor, tú que estás viviendo en mí, que sabes todo lo que hay malo en mí, cámbiame. Y luego después doy una mirada hacia afuera y le pido al Espíritu Santo que me use en ese día. Y luego después al final, hermanos, doy una mirada hacia adelante, hacia el futuro, y le pongo mis deseos, mis sueños, mis anhelos. Hermanos, si usted hace esto, pero le aseguro, hermano, que su vida de oración no va a ser la misma. O sea, va a revolucionar su vida de oración. Y yo les decía, hermanos, al principio, estamos por terminar, este día es el último sermón, aunque la otra semana tenemos un día de celebración, lo voy a explicar después. Pero hermanos, yo les dije al principio, si usted, hermanos, se mete en todo esto, si realmente puso su atención, su corazón, todo en esto, usted va a ser diferente. Pero desgraciadamente también tengo que decirlo, hubo personas aquí que realmente tal vez van a estar igual. Pero eso no va a ser por culpa de Dios,
ni va a ser tampoco por culpa mía, ni va a ser por culpa de los líderes. Sencillamente usted no puso su atención, tal vez no estuvo en un grupo pequeño, tal vez no. Hicimos todo lo posible para que usted estuviera en un grupo pequeño. Dijimos, los que no pueden estar en un grupo, vénganse los domingos acá. Y acá tenemos una clase. Entonces hicimos todo, hermanos, y Dios ha hecho todo por nosotros. Entonces usted cuando termina, usted tiene que ser diferente en cuanto a su vida de oración. Ya no puede decir, ¿y qué voy a orar? Hay tantas maneras, tantas formas. Y le vuelvo a repetir, si hay una cosa que es importante como cristiano, hermanos, es la oración. Ahora, la cosa es no solamente saber todo esto, ¿verdad?, sino que tenemos que aplicarlo. Entonces quiero decirle, este día terminamos esta serie, pero es como cuando usted se gradúa en la universidad o en algún otro lado. Cuando usted le dan su título, usted ya no acabó, o sea que usted acabó solamente su estudio, pero ahí es a donde empieza. Entonces quiero que lo vea de esta manera. Si usted estuvo en todo esto, este día, por decir así, se gradúa, pero luego de ahí tenemos que empezar a hacer esto. Y acuérdese que hay ciertos días, ciertas semanas para que se le haga esto un hábito y que lo podamos hacer. Y esto es un hábito, es algo que tenemos que tener con nosotros toda la vida, toda la vida. Si usted, hermanos, hace esto toda su vida, nunca, le aseguro, nunca va a tomar la oración como algo aburrido. Nunca lo va a hacer, va a tener muchos elementos. Entonces esta mañana, hermanos, quiero terminar hablando de un tema que no lo voy a dejar a un lado, y mi tema en esta mañana es cuando Dios dice no. Hablamos la otra vez acerca de cómo podemos orar por una sanidad, por una restauración. En grupos pequeños hablamos cómo podemos orar por una intervención, un breakthrough, una intervención divina de Dios en un problema que tiene ya mucho tiempo. Luego esta semana hablamos cómo podemos orar por una crisis. Y la crisis es muy diferente al otro, porque la crisis es algo que de momento llega, no sabes, y de momento te llega la crisis. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, un problema familiar, y entonces de momentos estás en un problema, ya estás ahí. Por eso es que el pasaje que estudiamos fue la vida de Josafat, ¿verdad? Esta gente está muy tranquila y de momento dice, ¿saben que hay 3 ejércitos que vienen y ya están en Gadi, o sea, en ese lugar, ya están cerca? ¿Qué vas a hacer? Entonces entró una crisis y vimos los pasos. ¿Cómo tienes que orar cuando estás en una crisis? Pero en esta mañana, hermanos, vamos a ver cuando Dios dice no. En la Biblia, hermanos, en muchas ocasiones, Dios promete que va a responder a nuestras oraciones. Y uno de esos pasajes es en Jeremías 33:3, un pasaje muy conocido por todos nosotros que dice, clama a mí y yo te responderé. Eso quiere decir de que Dios se está comprometiendo a que te va a responder. Clama a mí y yo te responderé. Pero lo que quiero que notes es que no dice cuándo ni cómo. Clama a mí y yo te responderé. Esa es una promesa de Dios. Dios, hermanos, contesta cada oración que le hagamos. Ahora, Él no responde cada vez como nosotros queremos, pero responde. Hemos aprendido, ¿verdad?, de que no es una respuesta. No. Aún no. Es otra respuesta. Tienes que crecer, tienes que madurar, es otra respuesta. Dios nunca deja una oración sin respuesta. Cada oración es contestada. No a cada oración Dios le dice sí. Y hay muchas razones para ello. Hermanos, hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios le dijo no a grandes hombres y mujeres de fe. Podemos verlo en la vida de Abraham, en la vida de Moisés, en la vida de Daniel, Job, Jonás, Elías, Pedro, Pablo. Dios les dijo no. Y aún al mismo Señor Jesucristo, Dios le dijo no. Ahora, eso puede parecer confuso, hermanos. Y no quiero cerrar esta serie sin hacerle frente al asunto de cuando Dios dice no. Porque quiero decirte que vas a tener muchos nos en tu vida.
Va a haber muchas ocasiones en que Dios va a decir no a tu oración. Y puede ser confuso y tal vez pienses tú, si Dios es verdaderamente amoroso, si tiene el control de todo, ¿por qué mi petición fue denegada? A veces nos preguntamos, ¿por qué algunas personas reciben milagros y otros no? ¿Por qué cuando oramos por personas que están enfermas, algunas sanan y otras no? ¿Por qué algunas personas tienen alivio a su dolor y otras no? En otras palabras, ¿por qué Dios dice a veces sí y por qué a veces dice no? Y hermanos, hay algunos misterios realmente. Hay cosas que no sabemos, pero también hay cosas que son obvias también. Por ejemplo, cuando tú oras por algo que obviamente está en contra de la voluntad de Dios, pues Dios te va a decir que no. Hay muchas situaciones que no entendemos nosotros. Pero también por otro lado hay ocasiones, o sea que hay, no voy a mencionar, pero hay muchas cosas que son obvias y que Dios va a decir que no. Pero por ejemplo, hay ocasiones en que oramos, por decir así, por gente enferma y no sana. Y eso no quiere decir que no tienes fe o que la persona no tiene fe. Hemos dicho muchas veces que hay alguna enfermedad de la que no vamos a sanar, o sea, vamos a morir, porque no estamos destinados a vivir en este planeta para siempre. Entonces, si todo fuera como que cada vez que oramos por alguien que está enfermo sane, pues la gente nunca se moriría, ¿verdad? Seríamos eternos. Pero la experiencia nos dice que la gente a veces, hay un enfermo, vas y oras y milagrosamente Dios lo levanta, Dios lo sana. A mí me ha pasado muchas veces. Tengo el privilegio de orar en los hospitales, donde sea, por gente y sana. Y hay otros que se mueren. Entonces, y no es que no tenga fe, sencillamente que hay una enfermedad en la cual te vas a morir. Ahora, hay ocasiones en que Dios dice no y simplemente es algo inexplicable. Haces una oración y tú no ves nada de malo en ello, tú dices, bueno, es que esto es legítimo, pero no sucede. Y ahí es cuando es difícil. Es entonces cuando dices, no entiendo esa clase de no. ¿Por qué Dios dijo no? Entonces, cuando eso sucede, cuando Dios dice no, alguna oración que tú dices, es que es genuino esto, ¿por qué Dios no me contesta? Entonces, hermanos, cuando eso sucede, esa es la prueba más grande de fe. Las oraciones, hermanos, que no son respondidas como tú querías, serán la prueba más grande de fe en tu vida. Porque Dios te está diciendo en ese momento, ¿vas a confiar en mí? ¿Vas a confiar en mí realmente aunque no te responda como tú quieres? Así que tenemos que lidiar con esto. Entonces, ¿qué haces cuando Dios dice que no? Este día, hermanos, quiero hacer dos cosas. Primero, quiero darte algunas posibles razones por las que Dios dice no. Puede haber cientos, puede haber miles de razones legítimas por las que Dios dice no a una petición en particular. Razones que no podemos ver. Pero solamente quiero darte 3 en esta mañana. Y luego quiero compartir contigo qué hacer cuando Dios dice no. Pero antes de compartir contigo estas 3 posibles explicaciones, quiero que veas una advertencia ahí en tu bosquejo. Dice, utiliza estas razones para alentarte, pero ten mucho cuidado de usarlas con alguien que está pasando por un dolor, porque no sabes por qué Dios a ellos les dijo que no. Esto es algo muy importante, hermano, porque cuando alguien está pasando por una situación difícil y que tal vez Dios no le ha contestado, a veces, hermanos, nosotros como que pensamos que lo sabemos todo y a veces hablamos de más.
es que debes hacer esto y esto y esto. Tienes que tener mucho cuidado. Y yo en esta mañana, créame, tengo mucho cuidado porque tal vez ahorita aquí a lo mejor hay personas que están pasando por una situación donde Dios no ha obrado y no podemos ser tan ligeros de decir, es que tienes que hacer esto y esto. No. Hermanos, a veces cuando alguien está pasando por una situación muy difícil, por un dolor muy grande, lo más sensato que podemos hacer nosotros es sencillamente quedarnos callados y estar con él o con ellos. A mí me ha tocado estar muchas veces en los hospitales con gente o en una casa con gente que está pasando por una crisis. Y uno quisiera decir muchas cosas, pero ¿sabe qué? En ese momento las explicaciones no van a aliviar el dolor. Por mucho que tú le expliques a la gente, eso no les va a quitar el dolor. Entonces lo mejor que puedes hacer es quedarte callado y solamente estar ahí. Hay un ejemplo, hermanos, en el libro de Job. Dice la Biblia que cuando Job estaba sufriendo tremendamente, él tenía 3 amigos y esos amigos vinieron con él. Y la Biblia dice que por 7 días los amigos de Job se sentaron solamente junto a él. Nomás se sentaron con él. Y es lo que muchas veces lo único que podemos hacer cuando alguien está en una situación difícil. Sencillamente, ¿qué puedo decir? Yo a veces he estado en esas situaciones, te digo, y lo único que he dicho, Señor, ayúdame. Y si tú quieres que yo hablo, ayúdame a hablar, pero si no, Señor, solamente estoy orando. Y que esta gente, Señor, pueda saber que aquí estoy. Pero es difícil. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hablamos solamente por hablar, porque cuando una persona está pasando por un dolor muy fuerte, es muy difícil eso. Entonces, quiero darte entonces 3 de las muchas razones por las que Dios a veces dice que no. Otra vez, esa es para alentarte a ti y es algo bíblico lo que te voy a decir. Pero cada caso es particular. Entonces, ojalá y eso te sirva a ti, porque esto es algo muy bíblico. Pero otra vez, si tú conoces a alguien que esté pasando por un dolor o a veces que Dios dice que no, tienes que tener mucho cuidado en lo que vas a hablar. Pero déjame darte estas. En primer lugar, Dios dice no cuando tiene una perspectiva más amplia. Dios dice no cuando tiene una perspectiva más amplia. Y te voy a explicar esto. Dios, hermanos, puede ver lo que nosotros no vemos. Eso es lógico, ¿verdad? Dios ve toda la imagen, nosotros no. Nosotros tenemos una perspectiva limitada. Dios puede ver el futuro, nosotros no. Dios siempre verá cosas que nosotros no podemos ver. Dios puede ver las consecuencias de cada decisión que hacemos, nosotros no. Fíjate lo que dice Hebreos 4, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, hermanos, a veces Dios no responde a la oración de la manera en que tú quieres porque Él ve lo que tú no ves. Miren, otra vez, el problema con nuestra perspectiva limitada es que no vemos las consecuencias de lo que estamos pidiendo muchas veces. Dios puede ver que cada oración que es respondida con un sí. Dios ve eso. Cada vez que Dios contesta con un sí, genera una reacción en cadena. Tú no la ves, pero Dios sí la ve. Y Él sabe cómo esa oración que acabas de hacer va a influir en tus nietos o aún en tus bisnietos. Tú no puedes ver eso, pero Dios sí lo puede ver. Y a veces Dios dice no, porque Él ve lo que tú no ves, o sea, tiene una perspectiva mucho más grande. Hermanos, yo creo que si pudiéramos ver nuestra vida de la manera que Dios la ve, lógicamente que eso no es posible, pero si la pudiéramos ver de esa manera, nuestras oraciones serían diferentes, hermano. Dios te ama demasiado para darte todo lo que tú pides, porque Él puede ver lo que nosotros no vemos. Un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? A veces hay gente que, digamos, eres soltero y estás pidiendo por una esposa.
Es que esa es, Señor, y esa es lo que tú estás viendo, pero Dios que ve toda la imagen, dice, no sabes ni lo que estás pidiendo. Si te lo diera, o sea, olvídate. No, entonces, un ejemplo sencillo, ¿verdad? O sea que tú no ves las cosas que Dios ve, porque nosotros somos finitos, Dios es infinito. Entonces el hecho es, hermanos, que cuando le pido a Dios algo, no puedo saber las implicaciones, las consecuencias, los resultados. No sé qué cosas buenas o malas va a traer eso. Hermanos, cada oración tiene consecuencias y Dios puede ver lo que viene. Y a veces, hermanos, Dios dice que no a tu oración para protegerte de algo que tú no puedes ver, para cuidarte. Mira lo que dice el siguiente versículo. Proverbios 2 dice, Él cuida el sendero de los justos y protege a aquellos que le son fieles. Yo quiero que subrayes la palabra cuida y la palabra protege. Y fíjate, y te voy a explicar lo que eso significa. Él cuida el sendero de los justos y protege a aquellos que le son fieles. Dice ahí, cuida y protege. O sea, que eso significa, hermanos, que Dios no te saca de todos los problemas. No significa que te saca del fuego en el que estás. Puede que Dios te deje en el fuego, pero te cuida y te protege para que tú no te quemes. O sea, Dios te cuida y te protege, pero muchas veces no te saca de la situación, pero sí te va a cuidar y te va a proteger. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Daniel? Dios no libró a Daniel del foso de los leones, pero sí lo libró de los leones, ¿verdad? Pero durmió ahí con los leones Daniel, no lo libró. La historia de los 3 hebreos, compañeros de Daniel, otra historia. Dios no los libró del horno de fuego, ¿se acuerdan? Señor, líbranos. Sí te voy a dar. No te voy a librar, te voy a dejar ahí. Pero el Señor los protegió, dice que ni siquiera olor a quemado tenían. Entonces a veces Dios permite que pasemos por estas situaciones para enseñarnos cosas que de ninguna otra manera podríamos aprender. Podemos ver en la vida del apóstol Pablo también. El mayor anhelo del apóstol Pablo era ir, y su oración más profunda, podemos decir así, era ir y predicar en Roma las buenas nuevas del Evangelio. Porque Roma en ese tiempo era el centro del Imperio Romano, así que era la capital del mundo, Roma. Pero Dios tenía otros planes para Pablo. Sí, él llegó a Roma, pero no llegó a predicar el Evangelio en el Coliseo. Pablo llegó a Roma, pero llegó como prisionero. Pero mientras estaba Pablo en la prisión, hermanos, él escribió las cartas que ahora nosotros leemos. Hermanos, ¿qué crees que podría tener mayor efecto? ¿Pablo predicando en el Coliseo o Pablo escribiendo las cartas que ahora nosotros estudiamos? O sea, nunca habría Pablo escrito las cartas si Dios Dios no lo hubiera puesto en una prisión donde lo único que podía hacer Pablo era escribir. Y tal vez Pablo decía, pero ¿por qué, Señor? Mira, podemos juntar un montón de gente, les predico el Evangelio y todo. Dios dijo, no, vas a estar en la cárcel. Pero ¿en la cárcel a qué? Bueno, ahí lo quería Dios y ahí escribió las cartas. Dios tenía una perspectiva más grande. Dios pudo ver lo que Pablo no podía ver. Entonces, cuando Dios, una posible explicación, cuando Dios te dice no, es porque tiene una perspectiva más amplia, algo que tú no ves, pero que Él lo puede ver. Número 2, la segunda posible razón cuando Dios dice no. Dios dice no cuando tiene un mejor plan, escribe eso. Cuando tiene un mejor plan. Hermanos, en ocasión Dios dice, voy a contestar tu oración, pero no de la manera en que tú deseas, porque yo tengo una mejor idea, tengo un mejor plan para ti. Mira lo que dice este versículo, hermanos. Esto cuando yo lo leí ahora, ahora tuvo una perspectiva diferente, lo vi de una manera muy diferente, te lo voy a explicar. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová.
Ese texto tú lo has oído muchas veces, ¿verdad? Y cuando lo oímos, oh, pues sí, ¿verdad? Pues Dios es más grande, Dios. Pero quiero que lo entiendas, que entendamos bien ese versículo. Dice Dios, yo soy Dios, o sea que yo no pienso como tú piensas. Mis caminos no son como los tuyos. Y entonces, para que lo pudiéramos entender un poco mejor, para que nosotros como humanos pudiéramos visualizar eso y tener la perspectiva más correcta, Él dice, como son más altos los cielos que la tierra, ¿entiendes eso? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ahora, si tú lo piensas de esa manera, vas a ver que es totalmente diferente. O sea que así, decíamos, ¿verdad? Que hace unos meses nosotros viajamos, hicimos un viaje largo y cuando vas en el avión, pues tú ves allá abajo y todo se ve bien pequeñito, ¿verdad? O sea que ya uno yendo en un avión está pues mucho más alto que los de la tierra. Y hermanos, Dios todavía está mucho más allá arriba, fíjense. Y así lo puedes dimensionar. Imagínate, o sea que así de este tamaño, de este alto son los caminos de Dios y los pensamientos de Él comparados con los míos. O sea que los míos no son nada. Entonces, Dios dice, es que yo tengo un mejor plan. O sea, tú realmente no estás pensando bien. Tengo un mejor plan, un plan mucho mejor que el tuyo. Ahora, nota la forma plural. Dios no solo tiene una manera de hacer algo, a diferencia de nosotros. Las opciones de Dios son ilimitadas. Dice mis pensamientos y dice mis caminos. Dios tiene muchas alternativas, hermanos. Él nunca se ha visto a responder. No se ha visto forzado a responder de una sola manera. O sea que Él tiene muchas maneras. Esta mañana en la clase lo estábamos viendo eso. Él tiene muchas maneras de responder una oración. Sus pensamientos y sus pensamientos, sus caminos, sus maneras de Él son muy variadas. Déjenme darles un ejemplo. Supongamos que alguien está en deuda. Le pides ayuda a Dios. Dios, ¿cómo puedes contestar esta oración, Señor? Y muchas veces lo que pasa, hermanos, es que a veces nosotros le pedimos a Dios qué queremos y a veces le pedimos cómo lo queremos. Señor, te pido esto y que sea de esta manera. Pero hermanos, Dios tiene muchas maneras. Hay muchas formas. Por ejemplo, cuando alguien está en deuda, por decir así. Un ejemplo muy claro. Si alguien está en deuda, le pides a Dios. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, lo tengo que hacer es trabajar más. O tengo que cortar gastos, qué sé yo. Esas son solamente dos maneras tal vez como tengas. Porque como cristiano no vas a decir voy a robar, ¿verdad? No. O sea que por las cosas normales. Pero nomás tienes dos tal vez opciones. Pero Dios tiene muchas más. Entonces Dios puede bendecirte de una manera que tú no sabes. Otra vez, fíjense, el problema es que cuando oramos, no solo le decimos a Dios lo que queremos, sino que le decimos cómo lo queremos. Y Dios quiere contestarte, quiere ayudarte, pero no de una manera fácil. Él quiere que aprendas algunas cosas para que tu fe crezca. Y por eso es que Él te va a contestar, pero no de la manera tal vez que tú quieres. Dice no, porque Él tiene una manera diferente de ver. O sea, Él está buscando, Él tiene una manera diferente en que te quiere contestar. Ahora, la forma en que crece tu fe a veces requiere una respuesta retrasada. Entonces, de esa manera, para que tú aprendas a confiar en Dios. Hermanos, en la Biblia encontramos muchas personas de fe que no recibieron la respuesta a sus peticiones como ellos querían. Muchas personas en la Biblia. Ahora, eso, hermanos, no es de mucha ayuda para aquellos que predican el evangelio de la prosperidad. Ustedes saben que en ese tiempo, hermanos, hay muchas personas que están predicando, personas que enseñan que puedes conseguir lo que tú quieras
Y si no lo tienes es porque no tienes fe. Eso es un evangelio falso, hermanos. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque nosotros estamos siendo instruidos como dice la Biblia, fíjense. El otro día estaba yo en todo trato de aprender, ¿verdad? Y el otro día estaba yo viendo, siempre les he comentado que nosotros tenemos un canal de televisión, un canal como para viejitos, ¿verdad? Porque son puras series en inglés ya muy antiguas. Pero nos gusta verlo porque todo, casi ese programa es de un pueblo, a donde hay una familia, está el pastor, está el doctor, o sea que, y en una ocasión hay un programa donde sale que una de las hijas de esta familia se enferma de los ojos. Y resulta de que van a ver al doctor y ya le tiene que aumentar la graduación de sus lentes porque no ve. Pero en una de esas visitas, ella le dice al doctor que ella cuando era chiquita tuvo fiebre escarlata. Ustedes saben, eso es algo muy, muy feo. Y entonces el doctor no sabía, ¿verdad? Y cuando escucha eso dice, pero ¿por qué no me dijiste eso? Entonces llama al papá y le dice, ¿sabes qué? Dice, yo no sabía que tu hija había tenido fiebre escarlata. Dice, y entonces dice, ¿sabes qué? Ella no se va a componer, le dice, ella se va a quedar ciega. Dice, porque eso va a ir, eso le afectó los nervios y se va a quedar ciega. Entonces el hombre pues el hombre no lo quiere aceptar, dice, no es posible. Y entonces va con el pastor de ese pueblo y en una plática que ellos tienen, el pastor, fíjense, dice esto que estamos enseñando, le dice, ¿sabes qué? Dice, es que Dios es sabio y Dios debe tener un plan. Y este hombre dice, es que no es posible. ¿Qué plan puede tener Dios para una muchacha de 16 años? ¿Qué plan puede tener Dios para que se quede ciega? Pero le dice, pero es que Dios es sabio, Dios tiene un plan. Entonces cuando estaba escuchando eso dije, Señor, gracias porque estamos enseñando lo que casi todo el tiempo se ha enseñado. O sea, la cristiandad seria, la cristiandad que realmente cree en la palabra. Así es como dice la Biblia, hermanos. Y muchas veces Dios dice que no, pero Él tiene un plan diferente. Después, bueno, pasan otras cosas con esta niña, ¿verdad? Y claro, ella sale adelante, pero ella está ciega. Entonces, pero lo que le quiero decir, hermanos, es de que hoy en día hay muchas personas que están predicando por ahí de que si tú eres cristiano, todo lo vas a obtener. De que no tienes que tener problemas, dificultades, nada, porque eres cristiano. Y especialmente el evangelio de la prosperidad. Pacta, haz un pacto con Dios. ¿Has oído en la televisión? Haz un pacto. ¿Quieres una casa? Pacta con Dios $1,000 y te va a dar la casa. Eso, ¿de dónde sacaron eso, hermanos? Eso no es bíblico. Muéstreme usted un lugar a donde diga eso en la Biblia. No lo dice. Entonces, hermanos, y muchas personas en la Biblia de fe no recibieron lo que querían. Entonces, como le digo, eso es en contra de lo que muchos predicadores hoy enseñan. Y desgraciadamente, hermanos, mucha gente a veces se va con eso y hay gente que ha sido robada porque ellos, pues yo di tanto y ahora resulta de que no tengo ni casa ni nada. Dios es un Dios malo. No, hermanos. Dios no te dijo que lo hicieras, fue ese predicador que te engañó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces cuando Dios dice que no, Él sabe por qué te dice que no. Hermanos, muchas personas, vuelvo a repetir en la Biblia, no consiguieron lo que querían. Vamos a leer Hebreos 11, mira lo que dice, y aunque todos fueron probados por su fe, y está hablando de mucha gente, dice, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Dice ahí, es que Dios tenía preparado algo mejor. Hermano, cuando Dios no te contesta como tú quieres que te conteste, yo no sé si tú puedas levantar tu voz, hermano, y decir, Señor, yo te agradezco. No contestaste, Señor, como yo quería, pero yo creo que tú tienes algo mejor para mí, algo mejor. Circula esa palabra ahí en tu Biblia.
tenía preparado algo mejor. Quiero que escriba lo siguiente, porque es una lección importante de la vida, es un principio de la vida. Escribe ahí lo que pasa, está en la pantalla. Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. La Biblia dice, bueno, hay muchas promesas. Alguien dice que son 7,000 promesas en la Biblia para ti. Pero Dios no está limitado a los 80, 90 años en la tierra que tal vez tú tengas. Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. Algunas de las promesas que Dios te ha dado van a cumplirse en el cielo, en la eternidad. ¿Cómo es eso, hermanos? Hay gente aquí hay gente, tal vez no están, pero ha testificado, ¿verdad? Mi mamá estuvo orando por mí 30 años y ella se murió y no fui convertido. Pero después de que ella se murió, a los tantos años me convertí. O sea que, en otras palabras, esa promesa Dios la cumplió, pero cuando ella ya estaba en el cielo. Entonces Dios tiene toda la eternidad para cumplir sus promesas. Algunas promesas de Dios que Dios te ha dado van a cumplirse en el cielo, en la eternidad. Ahora, cuando miras atrás, hermanos, probablemente, si eres honesto contigo mismo, fíjate lo que te voy a decir. Si tú miras atrás a muchas cosas que tú has pedido, y si tú eres honesto, te vas a alegrar de que Dios no haya respondido a alguna de tus oraciones. Porque tú dices, ¿cómo me hubiera ido si Dios no hubiera contestado esa oración, verdad? Qué bueno que Dios no la contestó. Hay un escritor que escribió una canción que él dice, donde dice, gracias a Dios por las oraciones sin respuesta. Entonces, hermanos, cuando Dios dice que no, tiene una perspectiva más grande porque ve muchas más cosas, las cosas que no ves, y tiene un mejor plan. Número 3, Dios dice que no cuando tiene un propósito mayor. Dios dice que no cuando tiene un propósito mayor. Hermanos, Dios, hemos aprendido esto, Dios siempre actúa para bien y por su amor por ti. Él tiene un propósito mayor. Dios nunca dejará que tus oraciones interfieran con el propósito que Él tiene para ti. Permíteme decir esto otra vez. Dios tiene un propósito para tu vida. Nunca ha hecho nada sin un propósito. Dios incluso no te permitirá interferir con tu propósito a través de tus oraciones. O sea, si tus oraciones están en contra del propósito de Dios, Dios no te va a contestar. Si estás orando por algo que no va con tu propósito, simplemente Él no te lo va a dar. Porque Dios dice, Dios nos creó. Acuérdese la campaña del año pasado, ¿para qué estoy en la tierra? O sea, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, si tú estás orando por algo que no va de acuerdo a ese propósito que tiene Dios, no te lo va a dar. Salmo 57, mira lo que dice. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que cumple en mí su propósito. Ahora Dios, hermano, no está obligado a explicar por qué Él hace lo que hace. Él no te debe una explicación. Él es Dios. Hay algunas cosas que no podías entender, pero Él dice, tengo un propósito para tu vida. Ahora, no todo lo que sucede en nuestra vida es bueno, sabemos eso. Muchas cosas malas suceden debido a nuestras malas decisiones y también a las malas decisiones de otras personas también. Y a veces eso nos afecta. Pero Dios dice, incluso puedo usar eso. Puedo usar tus errores, puedo usar los errores de otras personas y puedo hacer, dice Dios, que encajen en el propósito que yo tengo para tu vida. O sea que aún eso lo puede usar Dios. Por eso es que hemos dicho siempre, ¿verdad? Hemos aprendido de que no tenemos nosotros que desperdiciar ningún dolor. O sea, si tú has pasado por un dolor, estás pasando por un dolor, por una aflicción, no desperdicies eso. Dios lo quiere usar. Lo quiere usar para que tú bendigas a alguien. O sea que no lo puedes echar a un lado. Dios lo quiere usar.
Dios no desperdicia nada. Entonces, en todo lo que Dios hace, que permite en tu vida, incluso en las cosas malas, las permite para un propósito. Y ese propósito es bueno, incluyendo los problemas y las oraciones sin respuesta. O sea, son parte del propósito. Entonces, es posible que ahora mismo estés pasando por alguna situación difícil. Entonces, mira este siguiente versículo en 1 de Pedro. Dice, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo, en el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. ¿Qué nos dice ese versículo, hermanos? Dice que nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. Dice ahí, ¿verdad?, que el oro, siendo perecedero, se prueba con fuego. Pues mucho más nuestra fe que es mucho más valiosa que el oro, se debe de probar de esa manera. Y por eso es que a veces pasamos por situaciones difíciles, porque Dios está probando nuestra fe. Otra vez, compárala con el oro. El oro es el metal más precioso, podemos decir, sobre la tierra. Pero no tiene nada que ver con la fe, o sea, es de mucho menos valor que la fe. Y si el oro se prueba así, pues tu fe también va a ser probada. Entonces, siempre que te sientas desanimado, recuerda que Dios tiene un propósito mayor para tu vida. Necesitas recordar eso. Dios tiene una perspectiva más grande, tiene un mejor plan y tiene un propósito mayor. Mira el siguiente versículo, 2 de Corintios. Porque los sufrimientos insignificantes y espontáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, esa es la versión Reina Valera contemporánea, pero la que ustedes tienen dice, pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen una gloria eterna más grande y abundante. Por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos, porque lo que no se ve es pasajero, mientras que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve no cesará jamás. Entonces, si vas a ser feliz en la vida, vas a tener que aprender 3 cosas, 3 realidades. La primera, hermanos, es que hay cosas que no vas a entender hasta que llegues al cielo. Hay cosas que no vas a entender hasta que llegues al cielo. La Biblia dice que hay cosas secretas, pero no necesitas una explicación para ser feliz. Solo necesitas confiar en Dios. Yo sé que hay algunos de ustedes tal vez, y algunos de nosotros a veces hemos pasado, hay cosas que nunca se nos dio respuesta por eso. Todos hemos pasado cuando tienes ya cierta edad, ¿verdad? Has pasado por situaciones que dices, ¿y por qué pasó esto? Y posiblemente nunca encuentres respuesta aquí en la tierra. Porque hay cosas que no vas a entender hasta que llegues al cielo. Pero eso, pero no necesitas saberlo para ser feliz. No necesitas saberlo para confiar en Dios. Ahora, lo segundo es que debes de saber que hay algunas cosas que van a suceder en tu vida que nunca van a cambiar. Es otra cosa también, otra realidad de la vida. Hay cosas que van a suceder en tu vida que no van a cambiar. No importa cuánto ores, porque Dios, una vez más te digo, está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Hay cosas que siempre las vas a tener ahí, y eso es otra vez frustrante, y otra vez que viene en contra del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible? No hay cosas. Fíjense, hay cosas. Y un ejemplo es el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan, hermanos, el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que tenía él? ¿Cómo le llamaba él? El aguijón en la carne, ¿verdad? ¿Cuál era el aguijón de Pablo? La suegra, dijeron otros. No, nadie sabe, hermanos. Nadie sabe ni nadie sabrá. Yo hace mucho tiempo estaba yo estudiando ese pasaje y me encontré una explicación ahí que me dejó convencido. Y decía ahí, nadie va a saber nunca cuál fue el aguijón de Pablo.
porque algunos dicen que era una enfermedad. Si nosotros supiéramos cuál fue su aguijón, y a lo mejor fue una enfermedad, pero acuérdense que en ese tiempo esas enfermedades no se podían curar. Y ahora diríamos, mira nomás, por eso yo hubiera ido al doctor. Sí, pero por eso es que no sabemos, ni vamos a saber cuál fue el aguijón de Pablo. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que él había orado, dice 3 veces he orado para que el Señor me lo quite. ¿Y qué le respondió Dios, hermanos? Bástate mi gracia. En otras palabras, no, Pablo, no te lo voy a quitar. Yo conozco a gente, hermanos, ministros que han orado, que están pasando situaciones muy difíciles, han orado por esa situación y no. Dios sencillamente dice no, pero Dios les ha dado gracia para seguir adelante. Entonces hay algunas cosas que no van a cambiar en tu vida. Y lo tercero que necesitas aprender es que a veces vas a sufrir en beneficio de otras personas. A eso se le llama sufrimiento redentor. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios dice, voy a tomar tu dolor y voy a bendecir a otra gente. ¿Pero por qué, Señor? ¿Yo qué culpa tengo? A veces va a pasar eso. Vas a sufrir para beneficio de otra gente. Y lo más fácil que te puedo decir es de que a lo mejor tú vas a pasar por una situación difícil y vas a sufrir, pero después, hermanos, vas a bendecir a alguien porque vas a decir, ¿sabes qué? Yo pude salir de esto. Ahora mira, vas a hacerle de esta y de esta manera. O sea, ya esa persona se va a beneficiar de tu dolor. Eso se llama sufrimiento redentor. Entonces Dios quiere tomar el dolor más grande en tu vida y utilizarlo para el beneficio de otras personas. Ahora, para terminar, ¿qué hago cuando Dios dice no? Ya te di 3 posibles razones por las cuales Dios dice, hay muchas, miles, pero solamente te he dado 3 razones por las cuales a veces Dios dice que no. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hago cuando Dios dice no? Que no. Escribe esas 3 cosas y vamos a irnos más rápido ahora. Número 1, cuando Dios dice no, tienes que confiar. Confía en que Dios hace todo por su amor y su bondad. Tienes que confiar en eso, hermano. Estudiamos, ¿verdad? Uno de los mensajes era, ¿sabes a quién estás orando? Y si tú, hermanos, conoces de Dios, no hay explicación, pero confía en que Dios hace todo por su amor. Dios no hace nada, hermanos, que no sea en amor. Dios no hace nada malo. Todo lo que Dios hace siempre motivado por su amor, siempre es para tu propio bien porque Dios te ama. Salmo 25 dice, todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Otra versión dice, todas las sendas del Señor son amor y verdad. O sea que, ¿qué hago yo cuando Dios dice que no? Tengo que confiar en que Dios lo está haciendo porque Él me ama, porque Él es bueno. Por eso lo está haciendo. No para castigarme, no porque le caigo mal, no porque quiere que yo sufra. No, Él es bueno y Él sabe. Hermanos, no hay ningún camino sin el amor de Dios. Dios no puede actuar de una manera cruel. Dios es amor. En Romanos 8, ¿verdad? Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Entonces necesitas recordar y confiar en que Dios hace todo por su bondad y amor en tu vida, incluso cuando Él dice no. Porque siempre, hermanos, que Dios dice no. Escucha esto. Cuando Dios dice que no, Satanás va a empezar a lanzarte esos dardos de duda y decirte, ya ves, Dios no te ama, Dios no te cuida. Porque si Dios te amara, ¿por qué no te contesta como tú quieres? Entonces, Satanás es un mentiroso, hermanos. No le hagas caso. Todo lo que hace Dios es motivado por su amor. Quiero que escribas esto. No tengo que entender la respuesta de Dios para saber que está motivada por amor. No tengo que entender la respuesta de Dios para saber que está motivada por amor. No tengo que entender la respuesta de Dios a mi oración para saber que lo que me responderá siempre será motivado por amor. Como hemos dicho, hermanos, Dios te ama demasiado para darte todo lo que pides. Así que cuando Dios dice no, tú tienes 3 opciones.
Puedes resistirte y pelear con Dios. Puedes enojarte y darle la espalda a Dios. Mucha gente así lo ha hecho, hermano. A mucha gente que cuando Dios no le contesta, ¿saben qué hacen? Ah, no, yo me voy. Dios no me quiere a mí. Dios es malo y se van. Yo conozco gente así, hermano. Hace unos años, uno pasa de todo, ¿eh? Hace unos años una persona me escribió, ¿verdad? Me dijo que por cierto, tengo que hacer una carta y no me he acordado de hacer una carta que tengo que hacer, pero hace unos años una persona me dijo, dice, ¿por qué no quiero ir a Estados Unidos? Dice, ¿por qué no me haces una carta para que yo pueda, para que me den la visa? Entonces yo dije, bueno, yo le hice una carta invitándolos y todo, ¿verdad? Y pues fueron allá a la embajada, pero pues eso ya no es cuestión mía, yo le di la carta y todo. Pues no, les negaron la visa. Y una de ellas se fue de la iglesia, fíjense. Ya volvió, pero se fue como un año se fue de la iglesia. Enojada porque no le dieron la visa. Entonces, cuando Dios dice que no, a veces mucha gente se enoja con Dios, le da la espalda, se aparta de Dios. Ellos no confiaron que Él tenía una perspectiva más grande, no confiaron que tenía un plan mejor, un propósito mayor, y se fueron con resentimiento y rebelión, porque Dios no les contestó como ellos querían. Entonces, cuando Dios dice que no, puedes resistirte, enojarte, pelear con Dios. La segunda cosa que puedes hacer es resentirte. Otra vez, ¿verdad? Te vuelves rebelde, te amargas, dudas del amor de Dios. Otra vez, mucha gente ha escogido ese camino. Y hay gente que vive una vida miserable porque nunca aceptaron el hecho de que Dios solo hace lo que es bueno para sus vidas. Y igual viven con ese resentimiento toda la vida. O en tercer lugar, puedes relajarte sabiendo que Dios siempre tiene lo mejor para ti. Y tal vez en tu dolor puedes decir, Dios, no lo entiendo esto. Es doloroso. Pero sé que tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Tú eres un Dios bueno y amoroso, Señor. Y nunca dejarás de amarme. E incluso en esto, Señor, tu amor permanece. Entonces, esas son las maneras en que puede responder. Ahora, número 2. Segunda cosa que haces cuando Dios dice no. Ora como Jesús, cuando tuvo que enfrentar la cruz. Ora como Jesús. Jesús hizo una oración la noche antes de ir a la cruz. Él sabía que al día siguiente él iba a estar sufriendo, iba a ser torturado, iba a ser puesto en una cruz, iba a ser crucificado. La Biblia dice que en esta agonía salió al jardín ¿verdad?, para orar. Y la oración que hizo, hermanos, es la misma oración que nosotros deberíamos de hacer cuando estamos sufriendo. Mira lo que dice Marcos. Se alejó un poco y postrado en tierra oró pidiéndole a Dios que si era posible no tuviera que él pasar por aquella hora. La crucifixión, hermanos, él está diciendo, Dios, si es posible, no quiero morir en la cruz. O sea, si hay otro camino, Señor, para la salvación del mundo, no quiero morir en la cruz. Hermano, déjame decirte esto. Está bien, hermanos, decir muchas veces, yo no quiero esto, Señor. No quiero pasar por este sufrimiento. No quiero pasar por esta operación. No quiero pasar por ese divorcio, por esta situación. No quiero pasar, Señor. Pero luego dice ahí el texto, al orar decía, Abba Padre. ¿Recuerdan, hermanos, esa frase de intimidad, de amor? Papito, papi. Abba Padre, para ti todo es posible. No me hagas beber ese trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y este pasaje, hermanos, dice 3 cosas. Y son las 3 cosas que siempre debemos decir en oración cuando estemos en dolor y cuando no entendamos, no tengamos una explicación de por qué Dios dice no. Yo quiero que anotes estas 3 cosas,
porque esa es la manera correcta de orar cuando estás en dolor, cuando estás tal vez en una negación de parte del Señor. En primer lugar, escribe esto: afirma el poder de Dios. Afirma el poder de Dios. El Señor dijo: Padre, para ti todo es posible. O sea que tú le dices al Señor: Señor, yo sé que tú puedes hacer lo que sea. Todas las cosas son posibles para ti. Dios, yo sé que tú puedes encargarte de esta situación. Sé que puedes quitarme este sufrimiento. Padre, tú eres poderoso. Esa es la primera cosa que tienes que hacer. Luego, en segundo, le dices a Dios lo que sientes. Dile lo que sientes. Dile lo que sientes. Escribe eso. Dile lo que sientes. Y el verso dice: no me hagas beber este trago amargo. Y otra vez, como te decía, está bien, hermano, que tú ores: Dios, por favor, quítame este dolor. Quítame este sufrimiento, no me hagas que yo pase por esto. Está bien, hermanos, habrá veces, algunas veces en que Dios lo va a hacer, te va a quitar de eso, pero a veces no. Pero tienes que decirle lo que sientes. A veces, no, por eso es que ahora que hemos aprendido a orar, ¿verdad? Tienes tú que ser de esa manera con Dios, como hablar con tu padre. Lógicamente, si tenías un padre que te escuchaba. O sea, de esa manera, con esa confianza, dile lo que sientes. El Señor Jesús, fíjense, Él está diciendo, uno podría decir: bueno, era Dios mismo, ¿por qué tiene que decirle que no quiere pasar? Bueno, es lo que estaba sintiendo en su humanidad. Y si el Señor Jesús, siendo Dios, hecho hombre, pero siendo el Dios, oró, hizo esa oración: Señor, si es posible, no me pases por eso. Tú también puedes decirle al Señor: Señor, no me hagas pasar por esto. Otra vez, yo no quiero pasar por esa operación, no quiero hacer esto. Dile al Señor eso. El Señor no se enoja que tú se lo digas. Está bien que tú ores así. Dile lo que sientes. Pero luego después, la tercera cosa es que tienes que aceptar el plan de Dios. Acepta el plan de Dios. Y el Señor dijo: pero no se haga lo que yo quiero, sino que tú quieres. Quiero que sea tu voluntad. Y eso yo creo es lo más difícil. No quiero pasar por ese sufrimiento. No quiero pasar por este problema. No quiero pasar por este dolor. Pero quiero tu plan, Señor. Quiero tu propósito. Quiero tu voluntad, Señor. Entonces, cuando oras de esa manera, Dios se agrada porque sabe que estás confiando en Él. Entonces, ¿qué debo hacer cuando Dios dice no? Confía en que todo lo que hace Dios es por amor. Piensa en su bondad. Número 2, haz la oración de Jesús. Sé honesto sobre lo que quieres y acepta su plan y propósito. Y número 3, espera que Dios te dé su gracia para aceptar su respuesta. Espera que Dios te dé su gracia para aceptar su respuesta. ¿Qué es gracia, hermanos? La gracia es el poder de Dios para manejar el dolor. La gracia es el poder de Dios para hacer lo correcto, aun cuando es doloroso. Como dije al principio, hermanos, grandes hombres de Dios no siempre obtuvieron una respuesta positiva a sus oraciones. Y un ejemplo de ello fue el apóstol Pablo. Y otra vez, ¿verdad? Hace rato hablé de eso, pero ahora lo vamos a ver en 2 Corintios 12. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, o sea, en mi propia carne, cuando yo soy débil, entonces me fortalezco en Dios, entonces soy fuerte. O sea, no en mi poder, sino en el poder de Dios. Y quiero decirle, hermanos, hay muchas cosas que solamente las hacemos en el poder de Dios. Hay cosas que uno no estuviera haciendo, es por el poder de Dios. Hay cosas, hermanos, hay situaciones, hay privilegios que tenemos nosotros, cosas que sencillamente hacemos solamente por el poder de Dios.
Hermano, no sé si has estado orando por algo que no ha sucedido todavía. Tal vez tu oración ha sido: Señor, quiero tener paz en mi hogar, que mi familia sea salva, que yo esté libre de esta enfermedad, Señor. Tal vez has orado que mi situación financiera cambie, Señor, para bien. ¿Y sabes qué? Es una oración genuina. Y yo como pastor quiero eso para ti. Y hermanos, hay dolor en el corazón cuando hay oraciones como esa que no son respondidas. Sin embargo, necesitas recordar esto. Cuando algo no ha sucedido todavía, Dios tiene una perspectiva más grande. Tal vez está protegiendo de algún problema o un dolor imprevisto. Dios tiene un plan mejor. La historia no ha terminado todavía. Hay gente, ¿verdad? Gente que pasa por un divorcio. Ese fue el final de un capítulo, pero no es el final de la vida. Dios no ha terminado todavía. No es el final de la historia. Tal vez es el final de un capítulo, pero no es el final de la historia. Hay cosas que han pasado tal vez en tu vida, pero ese no es el final. No es el final. Es algo que ha pasado, pero todavía no es el final de tu historia. Dios tiene un propósito mayor y está trabajando en ti, y Él te dará la gracia y el poder para manejarlo. Y Él no va a poner ninguna carga en ti que tú no puedas soportar. Quiero que veas este último versículo en Salmo. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Quiero que te fijes en ese versículo. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Si no confías en Dios cuando Él dice no, significa que no lo conoces realmente. Quienes conocen al Señor confían en Él. Saben que es bueno, saben que es amoroso. Si no confías en Él, significa que no lo conoces todavía, pero tú puedes llegar a conocerlo en este día, si es así. Hermano, yo creo que esto que he hablado en esta mañana para mí es algo muy importante, y ojalá y tú hayas tenido tu corazón, tus oídos abiertos y pongas todo eso en tu corazón. Porque estamos viviendo en un mundo caído. Y en este mundo caído muchas cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Y muchas veces, hermanos, Dios va a decir no a una oración o a más de una oración. ¿Qué vas a hacer? Aun que no entiendas las cosas, aun cuando tal vez sea muy doloroso, ¿vas a confiar en Dios? Si tú conoces a Dios,